Comunidad de Elco. Vamos en estos momentos a empezar un proceso de reforzar, también lo llamamos emplatinar. Este es un trozo de lámina 8 milímetros que colocamos en la parte plana donde descansan los soportes de las grapas. Vamos a hacer primero unas curvas en la prensa hidráulica para figurar la curva que tiene la misma estructura. Este es un eje trasero marca Eaton. Hacemos una leve curva. Y ya lo tenemos con la curva que se requiere para empezar el proceso de emplatinado. Nos ayudamos de una prensa en C. Esta prensa en C es fabricada en el mismo taller, ¿sí? Para ejercer presión y nos quede lo más justo posible en la superficie del eje. Voy a traer la varilla. Primero voy a acomodarlo. Poquitico de luz en la parte de atrás. Nivelamos las distancias en los lados para que quede centrado y aplicamos presión en la prensa en C para que quede fija. Aquí ya la tenemos. Bueno, ahora vamos a empezar. Vamos a hacer esta soldadura con el soldador MIG. Pero primero voy a aplicar con la grata, la pulidora y una copa de grata un poco de limpieza en la zona donde vamos a aplicar la soldadura. Ahora vamos a traer la antorcha del equipo de soldadura para empezar el proceso. Colocamos la masa y ya lo tenemos. En estos momentos, con este termómetro digital, nos damos cuenta que la temperatura ambiente en la estructura son 38 grados. Termómetro digital marca Trooper. Más adelante, que vayamos más adelantado,
miramos cuánto va aumentando la temperatura. Aquí está sentado. Voy a empezar a puntear donde ya la lámina se ve realmente bien asentada en su material base. Proceso de irlo asegurando en lo posible que no nos queden luces. Vamos a colocar nuevamente la prensa en C en mejor posición. La misma vibración del golpe la ha corrido. Vamos a colocarlo en el lado opuesto, donde nos hace falta asegurar. Así fue. Vamos a asegurarlo aquí. Y así lo dejamos bien asentado. Bueno, para darle un poco más de firmeza a lo que ya estamos haciendo, vamos a hacer esta primera aplicación de soldadura. Vamos en esta primera parte.
Vamos a sentarlo aquí, donde se le ve la luz. Correcto. Voy a limpiar un poco de suciedad que puedo observar allí. Y ya podemos aplicar la soldadura en ese tramo. Correcto. Podemos aplicar la soldadura en la parte de arriba. Voy a cambiar la posición de la prensa en 6. Para que sea más cómodo darle el golpe de ajuste. Aquí podemos ver que se ve como abierto. Vamos entonces a coger la maceta y vamos a irlo ajustando poco a poco. A medida que lo vamos ajustando, vamos soldando. Pero antes de hacer el cordón, coloco un punto acá. Y nuevamente lo termino de ajustar. Ya lo tenemos. Sigo con el proceso de soldadura. Seguimos ajustando. Y aseguramos la parte ajustada.
Seguimos aplicando soldadura. Voy a retirar en estos momentos voy a colocarlo de pronto un poco más atrás porque me facilita agarrarme de allí y darle giro. Tomo la maceta y ajusto. Voy a aplicar un punto aquí y tal vez uno al final. Y nuevamente ajusto. Vamos a limpiar esa esquina donde de pronto se dificulta la entrada de la grata. Cepillo de alambre manual. Poco de aire corporal y ya lo tenemos listo para terminar esa soldadura. Se acerca que se ha caído la masa, ya la colocamos nuevamente. Bueno, nos falta únicamente el extremo final que está pegado al plato porta collarín para terminar este proceso de emplatinado.
Eso. Ahora nos vamos. Nos ayudamos con este tubito que tenemos, con unos tornillitos soldados para el giro. Y vamos a empezar a aplicar la soldadura. Mis amigos, hemos terminado de asegurar. Vamos a mirar la temperatura. En el momento la platina, en la parte de arriba tiene 125. Si lo miráramos directamente donde estábamos aplicando la soldadura, 140. Y aquí, que es el último cordón, 300, 341, donde tenemos aplicado el último cordón. Temperatura de operación, la misma estructura absorbe rápidamente. Aquí ya está en 100, ya está en 287, 260. La misma estructura absorbe esa temperatura de operación de aplicar el electrodo o de aplicar la soldadura MIG. De esta manera hemos reforzado uno de los lados de este eje, ¿sí? Platina de 8 milímetros. Así ha quedado. Y hemos aumentado la resistencia de carga de este eje. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro video.